Millonario acoge en su lujosa mansión a un huérfano para que cuide de su hijo moribundo. Al dejarlos solos, pasa esto. Es muy triste escribir sobre niños huérfanos andando solos por la vida, sin norte y sin ilusiones. Sin embargo, es decepcionante verlos deambulando solitarios por las calles, por estar conscientes que no solamente existen lugares visibles, sino posiblemente por todo el país. Sin embargo, en estos momentos, debe mirar la niñez paupérrima, considerando que se encuentra en gran crisis, a pesar de que no se le puede dejar todo al gobierno nacional. Es el más capaz de todos para ayudar a estos pobres niños ausentes de todo cuidado, que no tienen alimentos ni dónde dormir. Tenemos que ser de sumo cuidado con la niñez, porque las mayorías viven sin progenitores, pudiendo llamarse huérfanos de conciencia, viviendo quién sabe dónde. Todos aquellos que tenemos hijos, nos duele más esta situación, más allá de una realidad espantosa. Y digo así, porque es imposible aceptar que las palabras se las lleve el viento, y la realidad continúa rompiendo corazones infantes, e hiriendo personas conscientes de que no es fácil aceptar verdades dolorosas que hieren el alma. Es verdaderamente triste porque prácticamente es imposible curar esas heridas y salvar nuestra orfandad del hambre y la miseria. En la historia de hoy, veremos cómo los niños huérfanos también tienen sentimientos y empatía por los demás, y que están dispuestos a poner en riesgo su vida con tal de salvar a sus seres queridos. Robert era un empresario petrolero, vivía en la ciudad de Madrid, España, junto a su esposa Flor y a su hijo Edward. Estaban planeando las próximas vacaciones en las playas de Cancún, ya que se acababa el fin de año escolar y Edward tenía largas vacaciones. Así que Robert cerró unos negocios importantes para que así disfrutaran más de sus vacaciones y no se preocuparan por el trabajo. Flor, muy entusiasmada, entró a la web de una aerolínea reconocida y compró 3 boletos con destino a Cancún. Edward, muy entusiasmado, empacó su ropa lo más rápido posible. Sus padres, al verlo tan feliz, también sus corazones se llenaron de felicidad. Flor decidió contratar a una empleada del hogar para que mantuviera la casa ordenada y limpia durante sus vacaciones. La familia tuvo una bonita experiencia en las playas de Cancún. Disfrutaron como nunca de sus vacaciones y Edward aprovechaba en hacer nuevos amigos. Y así los días fueron pasando, pero nadie esperaba que ocurriera una tragedia que cambiaría la vida de Robert para siempre. En una de las tantas visitas al centro de la Ciudad de México, Robert decidió alquilar una lujosa camioneta para que pueda movilizar a su familia, y así fueron a visitar muchos centros comerciales para que compren ropa y calzado nuevo. Hasta que llegó la hora de regresar al hotel a descansar, Robert iba manejando a una velocidad prudente en una motocicleta en la autopista, sin imaginar que un hombre manejando en estado etílico se cruzaría en su camino, teniendo así un grave accidente. Los transeúntes de por la zona llamaron rápidamente a emergencias y en cuestión de minutos la ambulancia llegó al lugar de los hechos, trasladó a Robert y a su familia al hospital más cercano. Lastimosamente, Flor no pudo resistir a las graves heridas y falleció a las 2 horas de entrar en el hospital. Por otra parte, Edward se encontraba entre la vida y la muerte. Robert, por otra parte, solo tenía el brazo roto y algunas costillas fracturadas. Tuvieron que operarlo de emergencia para calmar su dolor. Al día siguiente, Robert pudo recuperar la conciencia y preguntó a los doctores cómo estaba su familia. El doctor de turno, Edwin, le informó con un semblante triste que su esposa había fallecido y que su hijo se encontraba luchando por su vida. Robert no podía creer que una desgracia así hubiera ocurrido. Lloró sin consuelo toda la tarde, pero sabía que tenía que ser fuerte por su hijo. Al pasar los días, Robert pudo recuperarse de sus lesiones y fue a ver a su hijo. Verlo postrado en la cama le rompió el corazón. Se quedó día y noche velando por la seguridad de Edward en el cuarto de hospital. Robert tenía sentimientos encontrados y pensó que el responsable de esto tenía que pagar, así que se dirigió rápidamente a la comisaría más cercana y decidió poner una denuncia. Especificó con detalle cómo, cuándo y dónde fue el accidente
y así la policía tenía pruebas y pistas suficientes para iniciar una búsqueda intensa para encontrar al responsable y que pague por su irresponsabilidad. Robert rápidamente se dirigió al hospital para seguir cuidando de su pequeño hijo. Al pasar los días, Robert recibió una llamada de la policía mexicana informándole que ya habían localizado al sujeto responsable del accidente. Robert se dirigió rápidamente a la comisaría y levantó una denuncia por homicidio culposo contra su familia. El juez le dictó 40 años de prisión preventiva a aquel hombre y Robert pudo estar tranquilo, ya que se hizo justicia por su amada esposa y su hijo. Robert, al ver que su hijo no recuperaba la conciencia, decidió hablar con el director del hospital para que le diera un permiso para su hijo y así trasladarlo hacia la ciudad donde vivía Robert. El doctor, al ver a Robert devastado, le accedió el permiso con la condición de que si algo saliera mal y el pequeño falleciera, el hospital no se haría responsable, ya que Robert era consciente del riesgo que eso conllevaba, trasladar a su hijo a la ciudad donde vivía. Robert firmó los papeles y se llevó a su hijo a Madrid. Al llegar a su enorme casa, Robert rompió en llanto, ya que recuerdos hermosos de su esposa se le vino a la mente al ver la ropa de flor. No podía contener las lágrimas y el hombre se desahogó lo más que pudo. A su hijo lo puso en un cuarto lleno de máquinas que lo mantenían con vida y contrató a 2 enfermeras para que pudieran cuidar de Edward, mientras que Robert buscó incansablemente a los mejores doctores para su hijo. Un día, Robert se encontraba a las afueras de su casa y pudo notar a un niño vagabundo caminando por las calles. Robert, al verlo, no pudo evitar sentir lástima por él. Le hacía recordar a su pequeño hijo, así que lo llamó para que le pudiera regalar algo de comida. El niño del nombre Iván se acercó temeroso y aceptó la comida que Robert le dio. El pequeño, muy hambriento, devoró la comida delante de Robert, ya que llevaba varios días sin comer. Robert le preguntó al niño por sus padres. El niño le contó su historia, de cómo sus padres lo habían abandonado en un orfanato, y él decidió escapar de allí por una vida mejor, pero se equivocó. Nunca le dijeron que la vida en la calle era tan dura. Robert sintió una enorme pena por el niño, así que le dijo que viniera todos los días para que pudiera recibir alimento. Iván, muy agradecido, aceptó con una sonrisa en el rostro. Y así fue como las semanas siguientes ellos dos pudieron hacer una bonita amistad, a tal punto que Robert le ofreció a Iván que viviera con él en su enorme casa. Iván aceptó con gratitud el gran gesto del hombre, hasta que un día Robert pudo encontrar un sitio web donde unos doctores eran recomendados por muchas personas en rehabilitación de personas en estado de coma. Robert rápidamente se puso en contacto con ellos y le dieron información de cómo ubicarlos. Sin pensarlo 2 veces, Robert informó a las enfermeras que saldría de viaje unos días para que pueda traer a un doctor especialista para su hijo. Rápidamente empacó sus cosas y se despidió de Iván y le explicó el repentino viaje que tenían. El niño pudo entender a la perfección y se despidió de su amigo con un abrazo, y así Robert salió en busca del doctor. Al pasar los días, en la casa de Robert las enfermeras prendieron un incienso antes de salir por algo de cenar. Lo que no se esperaban es que esto desataría un incendio de grandes proporciones. Iván, al percatarse de lo sucedido, decidió ir al cuarto donde se encontraba Edward y utilizó todas sus fuerzas para empujar su camilla hasta la salida antes de que sea alcanzado por el fuego. Los bomberos fueron alertados por los vecinos y sin perder el tiempo, se dirigieron para controlar el accidente. Iván logró salir de la casa junto a Edward, logrando salvarle la vida. Robert esa madrugada estaba llegando a Madrid junto al doctor Carlos. Al llegar a la casa encontró todo hecho cenizas. No lo podía creer. Rápidamente pensó en su hijo y en Iván. Estaba muy confundido de lo que había pasado, así que decidió preguntar a los vecinos, y ellos le contaron todo lo sucedido y de en dónde se encontraba su hijo. Así que se dirigió al hospital donde estaba Iván y su hijo. Al llegar vio a Iván con leves quemaduras en sus manos junto a las enfermeras. Rápidamente lo abrazó y le agradeció por tal acto de valentía. Le dijo que los vecinos le habían contado todo y que estaba eternamente agradecido con él.
Las enfermeras se disculparon con Robert y le pidieron perdón por su enorme descuido. Él les dijo que no se preocuparan, que restauraría su casa sin problemas. Lo que más le importaba al hombre millonario era el bienestar de los niños. Tras una semana, Robert restauró su casa y el doctor pudo lograr que su hijo despertara del coma y empezar su tratamiento para que vuelva a caminar. El hombre le presentó a Iván y le contó sobre su vida y cómo lo había conocido. También le contó sobre lo que había pasado a su madre. El niño, muy triste, abrazó a su padre y él lo consoló. Fue así como en un par de meses Edward volvió a caminar. Robert estuvo agradecido con el doctor por haberlo ayudado. Así Edward, Iván y Robert se volvieron unos amigos inseparables, teniendo muchos días de diversión, dejando atrás el pasado tormentoso que los tres habían pasado. Amigos, hasta aquí la historia del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden darle un like y compartirlo con todos sus seres queridos. Suscríbanse a este canal activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan de más historias como esta. Hasta la próxima.